Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Humanos, vuestro programa de desarrollo personal y profesional. Un saludo de Germán Pecellín, psicólogo coach, y del resto del equipo, Fabián de Marco, también psicólogo coach, Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género, y en las labores técnicas, Paco Cantalejo. Hoy hablaremos sobre psicología y género con Fernando García Sanz, decano del Colegio de Psicología. Os invito a que os quedéis con nosotros aquí en Radio Guadaira, aquí en Humanos. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros, llamarnos a nuestros teléfonos 955 68 37 21 y 955 68 66 32. Comenzamos. Buenas tardes, Fabián. A ver cómo te portas, que tienes a tu lado al decano, a nuestro decano. Nos portaremos bien y con muy buena letra. Hoy tenemos aquí una persona que nos está mirando muy de cerca. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Germán, y buenas tardes a quienes nos escucháis. Hoy trataremos un tema de actualidad útil para hombres y mujeres. Conoceremos los pasos que ya hemos dado y los que quedan por dar para llegar a disfrutar de las mismas oportunidades tanto en lo laboral como en lo personal. Seguro que nos resultará más que importante para nuestro desarrollo personal. En este programa conoceremos el punto de vista de nuestro experto invitado sobre cuestiones de género. Hola, Ausi. Buenas tardes. ¿Está aquí tu jefe? Está aquí mi jefe y amigo. Tengo el lujo de poder decir eso. Pues muy buenas tardes a los oyentes. Deseando escuchar lo que nuestro experto invitado nos va a enseñar hoy sobre el papel que tiene la psicología para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Os recuerdo que podéis llamarnos y participar en el programa en los teléfonos 955 68 37 21 y 955 68 66 32. Para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacerlo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posibles. Para vosotros, que sois humanos. Muy bien, Ausi. Pues eso, en esta tarde nos acompaña Fernando García Sanz, decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Fernando está con nosotros para hablarnos sobre el tema de hoy, psicología y género. Os recordamos que para poder teneros más cerca ponemos a vuestra disposición 2 líneas de teléfono para que nuestro experto invitado pueda dar respuesta a vuestras dudas. Podéis llamarnos al 955 68 37 21 y al 955 68 66 32. Como sabéis, y como es habitual cada viernes, estas líneas ya están abiertas. También a partir de ahora mismo podéis enviarnos sugerencias, comentarios y aquellos temas que queráis que tratemos con nuestros expertos invitados a través de nuestro correo electrónico. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Cuando nacemos, cuando venimos al mundo, traemos con nosotros algunas características que pueden condicionar de forma determinante cuál será nuestro futuro en la vida. Una de ellas es nuestro sexo biológico. El hecho de nacer hombre o mujer sirve a la sociedad para asignarnos a uno de los 2 grandes grupos de género, el masculino y el femenino. Cada uno de ellos conlleva la asignación de un conjunto de roles, de obligaciones, de expectativas.
que nos son inculcados desde nuestros primeros momentos a través de la educación. Cuando hablamos de género tenemos que hacer una diferencia, no estamos hablando concretamente de sexos, sino que estamos hablando de una construcción cultural. Y esta construcción cultural importante es que la tengamos presente, puesto que en diferentes sociedades podemos encontrar diferentes costumbres, y lo que para nosotros es habitual como estereotipos de género, lo propio que pertenece a lo masculino y a lo femenino, pues en otros lugares pues esto puede verse modificado. Concretamente os contaba hoy por la mañana la anécdota de esta isla donde quienes adoptan esa función de adornos y de atenderse físicamente y de cuidarse para agradar no son las mujeres, sino que esto es una labor más de hombres. Sí, efectivamente, pero vivimos en una sociedad patriarcal y utiliza como canales de transmisión de esos mensajes, bueno, tanto la familia como la escuela, los medios de comunicación. Si nos fijamos en los contenidos de los cuentos tradicionales, de las canciones, sería interesante que pudiéramos ponernos esas gafas de ver género y que estuviéramos más atentos a esos mensajes para poder, bueno, ponernos ese paraguas, ¿no? Que no haga que ese mensaje se introduzca en un rol estereotipado. Y importante esto que comentamos cuando hablamos de género, las gafas, para ver esto desde ese lugar del género, y tal vez los auriculares también para poder escuchar cómo hablamos y cómo articulamos a veces estas palabras. Hablábamos en el programa anterior del poder de la palabra precisamente, y lamentablemente tal vez hoy día se esté popularizando tanto el uso del lenguaje no sexista que se está cayendo casi en banalidades que le están restando la verdadera importancia que el adecuado uso de la palabra tiene. Que no solamente se trata de nombrar masculinos y femeninos, que el lenguaje nuestro, afortunadamente la lengua española es riquísima, y podemos utilizar genéricos para poder dirigirnos a las personas, a todas ellas, y que todas se sientan incluidas en esto mismo. De la misma manera que hablamos, vemos. Y una cuestión que también nos hace un poco de daño cuando nos ponemos las gafas de género es el poder ver la imagen o cómo se usa la imagen en las publicidades. ¿Qué pasa con ese estereotipo masculino? ¿Qué pasa con ese estereotipo femenino? Cuando pareciera que la mujer es la que sabe más de limpiar ropa y el hombre sabe más de motores y de coches. Todo esto va marcando una visión sesgada de lo que es la realidad y dificulta que consigamos esa igualdad. Por cierto, en esto de la imagen, de la publicidad, contamos con el Observatorio de la Publicidad No Sexista que tiene la Junta de Andalucía a través del Instituto de la Mujer, y donde se pueden hacer reclamaciones o aportaciones en el caso de considerarse esto oportuno. Sí, efectivamente, además es muy fácil hacer una denuncia si estamos atentos a la publicidad. No se tarda más de 5 minutos en entrar en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer, en el Observatorio de la Publicidad No Sexista, donde hay un decálogo para poder aprender a discriminar esos mensajes discriminatorios, valga la redundancia. Y como digo, en 5 minutos a través de la página web se puede hacer una denuncia, porque la denuncia la que yo llamo denuncia de sofá no sirve de nada, no llega a ninguna parte. Tenemos que implicarnos como ciudadanos y ciudadanas. Bueno, esta asignación que hace la sociedad, que nos hace hacia un género determinado, nos influye más de lo que a priori podríamos pensar. Pero claro, esto no lo pensamos, por lo general no lo ponemos en duda, porque lo llevamos grabado a fuego y lo llevamos programado por esta educación que hemos recibido. Debemos seguir un modelo, según esta educación que recibimos, debemos seguir un modelo ideal, ya sea de hombre o bien sea de mujer. Y esto afecta a muchas cosas. Afecta desde la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, a nuestra personalidad, afecta a la gestión de nuestras emociones, de nuestras relaciones, de nuestra forma de comunicarnos, nuestros gestos, y así hasta nuestra forma de vestir e incluso pues, la elección de nuestra profesión. El problema aparece cuando los resultados, los beneficios y los perjuicios no son equitativos. Bueno, pues os recordamos que estamos en Humanos, vuestro programa de desarrollo personal y profesional. Hoy hablamos sobre psicología y género. Para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacerlo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos.
Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Nos acompaña Fernando García Sanz, decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, psicólogo, máster en orientación y asesoramiento familiar y licenciado en antropología social y cultural. Ha trabajado principalmente en servicios sociales especializados en infancia y familia. Actualmente es el responsable de los programas contra la violencia de género y atención a las víctimas en el área de cohesión social e igualdad. Miembro del Foro de Hombres por la Igualdad y de la Red de Hombres por la Igualdad Heterodoxia. Buenas tardes, Fernando, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta tarde para hablarnos sobre psicología y género. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un verdadero placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en esta tarde de viernes. Bienvenido a Humanos, nuestro programa para el desarrollo personal y profesional. Cada viernes contamos con invitados expertos que nos hablan sobre aquellos temas que resultan de interés para nuestros oyentes. Y antes de adentrarnos en estos temas, dedicamos unos minutos a conocer a la persona que nos acompaña. Por eso nos gusta saber algo más de ti. ¿Qué nos puedes contar sobre Fernando? Vaya. Uno debería de saber una respuesta fácil para eso. Bueno, pues Fernando es un hombre que nació varón y que después fue hombre, gracias a esto que había estado comentando. A mediados del siglo pasado, aproximadamente, nació en el año 57, en Utrera, muy cerca de aquí. Alcalá de Guadaira ha sido también una ciudad, un pueblo cercano al que he venido antes, venía con más frecuencia. Que estudié psicología en la primera promoción de la facultad de aquí de Sevilla, que antes de matricularme, porque la facultad de psicología se empezó aquel año, fue el año 75, fue el año de la muerte del dictador, y empezó un mes y pico más tarde. Y estuve matriculado durante unos días, porque no había psicología en Sevilla, no podía irme a otro sitio a estudiar. Estuve matriculado en periodismo, pero pude hacer un traslado de matrícula, pues yo desde muy pequeño quise estudiar psicología. Desde cuarto de bachiller preguntaban, ¿qué queréis estudiar? Y yo, psicología, no sé por qué. Total, de la primera promoción. Tuve inmediatamente oportunidad de encontrar trabajo en la Diputación de Sevilla, que el área de cohesión social e igualdad en la que habéis dicho que estoy ahora es de la Diputación. Llevo ya 33 años allí, en la Diputación, y tuve la oportunidad de estar en el inicio de la democracia en la administración local y del comienzo de la implantación de los servicios sociales. Tomamos un grupo de gente muy joven, con apenas 23 años, tomamos las riendas técnicas, imaginaos lo que podíamos saber en aquellos momentos, ¿no? y lo atrevida que era la ignorancia, ¿no? Tomamos la responsabilidad de los cambios que hubiera que hacer en esta administración, con todo lo que eran residencias de menores, Casa Cuna, los complejos educativos, que entonces se llamaban Francisco Franco y Carrero Blanco, en fin. Y yo entré en Miraflores, en el complejo psiquiátrico de Miraflores, en la escuela de educación especial. Allí había eso. Y bueno, empecé a trabajar, tiempo después empecé a interesarme por temas de familia, por temas de infancia, eso ya tenía que ver conmigo, me metí mucho en terapia de familia. Para mí la carrera siempre ha sido un asunto importante y he intentado siempre estar al corriente del tema. Después me encontré con la antropología, voy a saltos, claro, muy rápido. Me encontré con la antropología, que me dio una visión que para una psicología social, que era un poco comunitaria, que era la que yo había querido hacer siempre, fue un contrapunto fundamental, ¿no? Y bueno, también durante todo este tiempo estuve interesado. Yo estuve en la fiesta que inauguraba la creación del Colegio Oficial de Psicología, que entonces era de Psicólogos de España. Un 31 de diciembre del año 79 se creó, hicimos una fiesta en la calle Betis, porque yo estaba ya en quinto de carrera. Y estuve muy cerca, me vinculé al colegio desde muy pronto, paré el tiempo de la crianza más extrema de los hijos. Yo me casé el año 80 y tuve 2 hijos el año 81 y después tuve otro más, son 3, después me divorcié el año 90, anduve para aquí para allá, tal, y volví a casarme el año 2010, después de llevar 15 años con mi actual pareja, que tiene 2 hijas, ya también mayores, de forma que, bueno, no sé qué más cosas os pueden interesar así un poco, ¿no? Muy buena trayectoria y un gustazo tenerte otra vez. Fernando, en la actualidad,
¿Cuáles son tus labores profesionales, tus responsabilidades? Bueno, estoy en un momento de cambio. Los cambios siempre deben de ser para bien. Y vamos a ver, como habéis dicho, yo he estado responsable desde el año 2008, que dejé el Servicio de Infancia y Familia de Diputación, que estuve dirigiendo durante 5 años. Lo dejé porque se cerró. La Diputación ha ido también reformulando mucho sus servicios, sus prestaciones y sobre todo los dispositivos asistenciales que ha tenido. Y entonces me vinculé al área de género, al área que entonces se llama políticas de igualdad, en fin, se llama de muchas maneras, y ahí me hice cargo de los programas contra la violencia de género y asistencia a víctimas. Claro, Diputación ya no hace asistencia de esto, sino que el trabajo básicamente allí consiste en gestión de programas, gestión de prestaciones que pueden hacer otras entidades que colaboran, sobre todo los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son quienes están vinculadas, con quien está sobre todo vinculada al área de cohesión social e igualdad, como toda la Diputación. Y entonces me he ocupado de eso, programas de asistencia a víctimas de violencia, programas de asistencia psicológica individual a víctimas de violencia, que de Diputación promociona colabora con una asociación, con una ONG para hacerlo aquí en la provincia de Sevilla, el desarrollo de los puntos de información a la mujer, que hay en los distintos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y tal. Y en estos días ando ya esperando que se me dé un documento de traslado, la resolución de presidencia, de que me trasladan dentro del mismo área, vuelvo a Miraflores, vuelvo al origen, vuelvo al manicomio. Bueno, a lo que fue entonces el manicomio, que ya no lo es, ¿no? Los centros sociales de Miraflores, me han pedido que dirija la unidad de discapacidades mentales que hay allí, que es una de las 2 residencias, de las 2 entes residenciales que tiene dentro de aquel complejo la Diputación, en cierta medida para seguir atendiendo a personas que no pudieron resolver su situación cuando la reforma psiquiátrica de mediados de los 80. ¿Vale? Entonces es un centro con 60 y tantas personas atendidas, con 80 y tantas personas que atienden, es un centro gravemente afectados y entonces hay que tener un dispositivo y tal. Es un centro importante dentro de Diputación y yo, haciendo más o menos números, pienso que si la cosa sale bien, yo estuve los 6 primeros años de mi trabajo en Diputación fue allí en Miraflores con educación especial, y a lo mejor los 6 últimos años de mi ejercicio profesional son allí en Miraflores con los mayores de aquella época, ¿no? No es la misma población, no son las mismas personas, pero no cabe duda de que yo por lo menos lo vivo dentro como una cosa que está muy relacionada, ¿no? Como que se fuera a cerrar el ciclo. Y la verdad es que, dado que la situación laboral nos ha sustraído dentro de la administración el relevo generacional, que es una de las cosas que yo siempre voy a lamentar más, no haber podido trabajar con gente de mi profesión, claro, con 20 y tantos años, que viniera recién graduada, con ganas de comerse el mundo, con todas las ideas nuevas que nosotros, por más que queramos, no podemos. Y darle el contrapunto un poco de la experiencia, del sosiego que ya dan los años y tal y cual. Como eso me lo han sustraído, pues entonces estoy expectante con este asunto, con este cambio. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Bueno, Fernando, vamos al tema que nos trae al grano, hoy. Vamos al grano. Cuando hablamos de género, ¿qué queremos decir? Bueno, en cierto modo, todas las cosas que habéis dicho son ciertas y probablemente se podría decir alguna más, ¿no? Básicamente consiste en tratar de identificar aquellas cuestiones que no tienen que ver con el sexo, aunque después se vinculan, y que sin embargo son las que nos confieren finalmente una identidad como personas. Dijiste antes, Germán, cuando estaba haciendo la presentación, bueno, que nacemos hombres y mujeres, ¿no? No es cierto. Quiero decir, no es cierto en el contexto que estamos hablando, ¿no? Nacemos varones o hembras de nuestra especie. Y justamente es todo esto que habéis dicho, la educación, la socialización, que es lo más importante, el biberón, que es por donde nos viene. Nuestra sociedad se ocupa de decirnos cómo del varón nos convertimos en niños y después en hombres, y cómo de hembra se convierten en niñas y después en mujeres, ¿no? El año 49, Simone de Beauvoir dijo una frase sobre la que se ha construido mucho de esto del género. Dijo: no se nace mujer, sino que se hace una mujer. Igualmente podemos decirlo de los hombres. Y de eso se ocupa el género, de hacernos hombres y mujeres en una sociedad concreta, en un momento histórico concreto. Y profundizando en esa idea que dice, ¿es lo mismo el sexo que el género? No. De hecho no lo es, precisamente. El problema está que género es una palabra que
un concepto en español que viene de la traducción de una palabra inglesa que es gender y que es una traducción un poco forzada, ¿no? Y aquí, y en todos los casos, el género se ha pretendido entender como la imagen social de aquello que la biología nos confiere con el sexo. Pero eso ha sido una unión conveniente, en el sentido de que está convenida por las personas, ¿no? Es un constructo que se ha hecho después, acordada. De forma que el género ha intentado, por decirlo así, asimilarse lo más posible al sexo, de forma que hoy la diferencia entre hombres y mujeres las vivimos como diferencias irreductibles, como diferencias que somos como tenemos que ser los hombres y ellas son como tienen que ser. Pero cuando se comprende el concepto de género, se ve que las mujeres pueden ser de muchas maneras. Claro. Y los hombres podemos ser de muchas maneras. Y los hombres podemos tener comportamientos de las mujeres tradicionales y las mujeres pueden tener comportamientos de hombres y tenemos 1000 casos, ¿no? que demuestran este asunto, ¿no? Entonces no es lo mismo género y sexo, aunque están muy vinculados, ¿no? Perfecto. Fernando, cuando hablamos de estereotipos de género, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de las caricaturas o estamos hablando de los tics, mejor, que el género nos propone a varones y a hembras para convertirnos en hombres o mujeres. Antes habéis dicho, para ser un hombre hay que tener una serie de características, ¿vale? Esas características acabarán convirtiéndose en los estereotipos del género, ¿vale? Ahora se dice menos afortunadamente, ¿no? En mi casa yo soy el que se viste por los pies. Eso es un tic, eso es un estereotipo de género, ¿no? Y como eso todo, ¿no? Yo soy el que manda, y en fin, las cuestiones para los varones y para las mujeres, otras cuestiones también. Son tics que confieren ese perfil identificativo desde fuera de lo que nos hace hombres y mujeres. De forma que eso no servirá. Dime. Cuando hablamos pues precisamente de estas cuestiones de género, pareciera que son propias de la mujer. Y dentro de la mujer pareciera que quien se debiera de ocupar casi en exclusiva de las cuestiones de género es el feminismo. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, pues que ese ha sido probablemente el nacimiento de todo este movimiento, ¿vale? Todo el movimiento de liberación de la mujer, del feminismo, de la ideología del feminismo y de la igualdad de la mujer y todo esto, comenzó con algunos hombres que participaban. En la historia hay algunos hombres que ya pusieron su sello allá al principio, eran menos, pero sobre todo empezó con el tema de las mujeres, ¿no? De forma que, como esto se ha ido prolongando durante algo más de 100 años, hasta finales del siglo pasado, en el que no apareció el concepto de género, parecía que cuando aparece el concepto de género, que vino a darle al feminismo un argumento técnico muy interesante para desarrollar muchas de las ideas que tenía, se tomó como una parte igual, de forma que género es una cosa de las mujeres, género es una cuestión que solo interesa al feminismo, ¿no? Evidentemente, para el feminismo el género es fundamental, pero yo, por ejemplo, reivindico que para la psicología también, para la psicología también, ¿no? Entonces, como concepto, se vinculó excesivamente al feminismo y hoy debe de ser algo que vaya mucho más allá, ¿no? Está muy extendida esa idea de que el feminismo es cosa de mujeres y el machismo es cosa de hombres. Mira, hay mujeres y hombres que son feministas y hay mujeres y hombres que son machistas. El feminismo, como casi todos los ismos, son ideologías, ¿vale? Y entonces el feminismo es una ideología participada fundamentalmente por mujeres, pero insisto, con muchos hombres, cada vez más, ¿vale? Y el machismo es una ideología, yo creo que en la sociedad que se empieza a criticar con la venida de la democracia aquí en España es de toda la sociedad. Es decir, el machismo es una ideología imperante en la sociedad del franquismo y del posfranquismo, y aún hoy todavía el machismo ocupa mucho espacio en el imaginario colectivo, sin darnos cuenta. Sí. Porque forma parte de nuestra naturaleza. Lo tenemos grabado, lo tenemos programado ahí. Es biberón, ¿vale? El patriarcado, la ideología machista, no se aprende en la escuela. Se aprende yo diría que empezamos a aprender desde el momento de nacer, pero se nos está inculcando desde justo antes de nacer. Es curioso, se hicieron estudios de cómo la mujer que está gestando se siente si el proceso de gestación es de un varón o es de una hembra.
y se hicieron y se indagaron y se marcaban diferencias en cuanto al sentimiento de maternidad que generaba esa mujer concreto, muchas mujeres que se hicieron una investigación, de forma que había una coincidencia muy alta en cómo se sentían aquellas embarazadas de chicos y de cómo se sentían aquellas embarazadas de chicas. Y en la medida en que pueda haber, ya superada la idea de la guerra entre la biología y la cultura, y sabiendo que somos un sistema y un todo y tal y cual, en la medida en que se puedan demostrar conexiones entre los sentimientos y las endorfinas y las hormonas y la neurología y todo eso, se podrían establecer incluso aspectos influyentes en el varón y en la hembra desde antes de nacer. Pero en cualquier caso, y esto puede ser una cosa muy exagerada, en cualquier caso, desde el momento de nacer ya se nos está inculcando el biberón. Absolutamente. Se espera de los niños, que eso tiene también que ver con los estereotipos. De los niños se espera unas cosas en el mismo avatar distintas de la de las niñas. Una cosa muy simple, un crío que está empezando a andar y se cae, si es varón o si es un niño o es una niña, cómo actuamos los adultos cuando en el parque corriendo van y se caen. Si nos ponemos en una sillita a observar, y eso la antropología a mí me sirvió mucho, y a poner crucecitas en las cosas que observamos, nos damos cuenta que el comportamiento de los adultos y por tanto las expectativas que generamos en los menores son diferentes. Si el que se cae es un chico de 18 meses o se cae una niña de 18 meses. Decimos cosas distintas, la hablamos con un tono distinto, nos agachamos de una manera distinta, tenemos unas expectativas distintas y los contagiamos de todo eso, de forma que el niño sabe cómo tiene que hacer cuando se cae y la niña sabe cómo tiene que hacer. Y en esa diferencia de lo que saben hacer, acaban construyéndose la diferencia de lo que van a hacer como adultos, como hombre y mujer. Fernando, a día de hoy, aunque se ha avanzado mucho en lo relacionado con la igualdad de género, todavía quedan cosas por hacer. Concretamente, ¿qué conquistas son las que tienen pendientes las mujeres en estos temas? Hombre, yo creo que la sociedad entera en su conjunto tiene muchas conquistas todavía que hacer. Hay una que digamos que es la conquista sobre la que se pueden colgar otras muchas, que es la igualdad efectiva. Hay leyes y todo, ¿vale?, que ya hablan concretamente de la igualdad efectiva. Pero claro, es que el tema de la igualdad no es una foto. El tema de la igualdad es una película. Y entonces la igualdad es un continuum. Y podemos situarnos frente a cada acción que acometamos en cada minuto del día, podríamos ponerle una puntuación de cuán cerca o lejos está de los dos extremos de ese continuum. Y entonces las personas no somos absolutamente del punto 18. Hay cosas en las que somos del 8, otra del 24, otra de tal y cual, ¿no? Entonces la igualdad es un proceso de relación con las personas, con las cosas, con los animales, con todo, ¿no?, que tiene que ver, y eso es fruto específico del feminismo, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con la globalidad, con la ayuda, con todo eso deviene del feminismo, ¿vale? El machismo justamente se ocupa de lo contrario. El machismo lo que dice es que los machos tienen unas cualidades y unas características y unas prerrogativas y las hembras tienen otras, básicamente. El feminismo, todas las teorías de la igualdad, unas más radicales y otras menos, ya se han superado distintas fases del feminismo, lo que plantea justamente promocionar la igualdad en todos los efectos. Entonces, si eso es lo que perseguimos, ¿dónde estamos hoy, ¿no? Intentando centrarme un poco en el tema de la pregunta. Hombre, relativamente tendría que contestar. Si pensamos dónde estábamos hace 15 años, estamos en la estratosfera. ¿Quién iba a pensar hace 15 años que hoy estaríamos hablando como una cosa que interesa a la ciudadanía de la igualdad en una radio de una ciudad cualquiera de la provincia de Sevilla, ¿no? Por eso, o que hubiera leyes integrales contra la violencia de género, o que hubiera leyes que promuevan, que promocionen la igualdad efectiva. Hace 15 años esto era impensable. Pero claro, ¿cuánto nos queda todavía para que esa igualdad sea efectiva, para que el acceso a los derechos sea real y todas las personas, con independencia del sexo con el que nacieron y el género que les haya sobrevenido, puedan optar? Porque finalmente somos ciudadanos y ciudadanas, y eso es lo que desde la Ilustración para acá es lo que dice que nos iguala. Lo que pasa es que lo de la Ilustración, aquello de la fraternidad, igualité, la fraternidad fue la que no se desarrolló, porque lo otro está en las leyes y tal, pero la fraternidad en el sentido ¿vale? No, esto no es suma cero, tenemos que ganar los dos, ¿no? Hombres y mujeres también, ¿no? Entonces queda mucho en ese sentido, queda mucho. Sí. Tenemos igualdad legal más que igualdad real.
Y en este proceso hacia la igualdad tenemos clara la responsabilidad que debe de ser de todos, ¿no? Pero en relación con esto, ¿cuál debería de ser el papel que juega el hombre? Hombre, vamos a ver, el papel que juega el hombre tiene que ser un papel, por un lado, tiene que ser un papel reflexivo, autocrítico. Los cambios que se han producido en la mujer, en las mujeres, porque no es la mujer, son muchas mujeres, y los cambios distintos que se han producido en todas ellas han sido fruto de una reflexión, de un análisis, de una crítica, de un mirarse dentro de esta sociedad que les ha tocado, y eso los hombres tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, no vamos a llegar a aquello, ¿vale? Primera cuestión, que es importante, ¿no? Tenemos que saber renunciar a alguna de las cosas que supuestamente nos trae el patriarcado, el machismo, en beneficio para los hombres, porque las sustituyamos por otras cuestiones que el feminismo o la igualdad traen de beneficio para los hombres. Esto es un cambio de segundo orden. Tenemos que dar el primero, tenemos que tomar sensibilidad, tenemos que hacer una reflexión los hombres y participar y asumir que la igualdad nos trae muchas ventajas y que la igualdad no es posible sin los hombres. ¿Y cómo influye la educación de los niños y de las niñas en la igualdad de género? Si nos preocupamos en la coeducación y trabajamos unos niveles de coeducación real, no solo de presencia física, vamos a decir lo mismo que pasa con las listas políticas, ¿no? No consiste en que estemos alrededor de una mesa o en unas listas, hombres y mujeres en igual número. Consiste en el uso de la palabra que hagamos, la credibilidad que se le dé a las cosas que tengamos. Entonces, si la educación es de coeducativa, verdaderamente va a provocar ¿Qué quieres adultos. decir con esto de coeducación? Quiero decir que se mire los contenidos con gafas de género. Quiero decir que no solo estemos en escuelas mixtas, en donde niños y niñas compartamos el espacio, lúdico o de trabajo, sino que cuando vayamos a hablar de las matemáticas, consideremos el efecto que tiene sobre chicos y chicas, cómo se enuncian, por ejemplo, los problemas de matemáticas, ¿no? Es una cosa a la que no se le da suficiente importancia, aunque desde la Administración se han hecho intentos de, por ejemplo, abordar los libros de textos, para que de los problemas que se acaban ganando siempre son protagonistas los chicos y de los problemas de los que se acaba poniendo siempre son protagonistas las chicas. De manera que si vamos a dividir son las mujeres las que son... Eso, cogemos un libro de matemáticas y a pesar de que se le dio a las editoriales y tal, porque finalmente, insisto, la igualdad es un problema de película, de proceso. De proceso. Entonces hay que ajustarlo todo. Si nosotros hoy pusiéramos, lo cual hay que hacer, ¿no? Yo siempre creo que hay que hacer, debemos de igualar por arriba, pero si nosotros hoy pusiéramos un libro, ¿cómo se ve hoy cuando estamos en la igualdad del lenguaje? ¿Cómo que te estás pasando, no? Si decimos los, las, visibilizarlo, ¿vale? Entonces como que te estás pasando. Entonces llegará un día en el que ya la gente, cuando oiga eso, no considerará que nos pasamos. ¿Eso cuándo será? Cuando en ese proceso toda la sociedad esté en el punto 18. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Seguir llamando la atención para llegar a ese punto 18. Entonces, la educación no solo consiste de chicos y chicas. ¿Y qué papel puede jugar? Pues si damos una educación de coeducación y la damos desde la perspectiva de la igualdad, analizando contenidos, analizando relaciones, buscando los liderazgos dentro de la clase y promocionando aquellos elementos que son menos, porque naturalmente puedan tener menos, promocionando la igualdad desde ahí, la integración y tal, pues vamos a tener una sociedad llena de personas adultas más igualitaria. Y estas personas van a saber compartir mejor los día a día en la crianza y a lo mejor empieza a subir el nivel de población, de partos, de nacimientos en España, que hoy está muy condicionado, entre otras cosas, y fundamentalmente porque la mujer es consciente de que una barriga la va a apartar del circuito laboral, sí o sí, y si no le podemos preguntar a Usi que nos cuente su experiencia, teniendo una profesión ella de ejercicio, es decir, que no es que buscara trabajo, ella buscara trabajo como psicóloga, ¿vale? Y sin embargo, eso se sabe. ¿Cómo la mujer va a sentirse menos afectada y va a tener más acceso a la igualdad de oportunidades? Cuando los hombres entendamos que podemos estar ahí, en plano de absoluta igualdad también, en todos los temas de crianza. Y tener a un niño será de 4 manos, no de 2. Y concretamente, Fernando, en el ámbito laboral, en este momento, ¿cuáles son estas desigualdades de género que seguimos padeciendo? Pues son bastantes. La más grosera es aquella que, en términos generales, las mujeres hacen que las mujeres, aproximadamente en el mismo trabajo o en el mismo trabajo, ganen un 32% menos de sueldo que los hombres. Eso es una cosa muy grosera. Pero es grosera en todos los sentidos de la palabra grosera, pero esa ocurre. La presencia de las mujeres en los órganos de decisión,
Os pongo simplemente el ejemplo de la Universidad de Sevilla. Tenemos una compañera, Ana Gil, que ha hecho estudios muy interesantes al respecto de cómo está construida la base de la población que va a la universidad y cómo a medida que vamos subiendo en el escalafón se van invirtiendo el número de chicos y chicas, varones y mujeres, hombres y mujeres, ¿no? De forma que la población que estudia es el 70%, los mejores currículums son los de las mujeres, el 70% de mujeres, me refiero, 67 quizás sean los últimos datos de mujeres frente al resto, hasta el 100 de hombres, ¿vale? Y a medida que vamos subiendo el escalafón, cada vez hay menos mujeres, de forma que creo que esto es un tirario, pero estuve reunido en la última reunión de conferencia de decanos de facultades de psicología y no me quiero equivocar, pero de casi 40 personas que habíamos allí, podía haber 5 mujeres a nivel de decanato de facultades, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Entonces, esta compañera Ana Gil, habla de cómo esas gráficas se conforman como una tijera, de forma que se invierten, lo que está abajo sube arriba y lo que está arriba sube abajo. O sea, perdón, baja abajo, ¿no? Entonces, de esa manera afecta también, ¿vale?, el acceso a los puestos de trabajo. Y después una cosa muy importante que el género consigue, y no le damos la importancia. Si yo introyecto el género, la construcción que el género ha hecho de mí, yo incorporo, si soy mujer, la subsidiación. Y se convierte en aquello que se hablaba del techo de cristal. Es decir, hay muchas mujeres que se sienten perfectamente realizadas llegando a un 50% de sus capacidades. Eso es fruto del género. Es verdad que las mujeres probablemente el otro 50% lo desarrollen en otras facetas que también tienen que ver con el fruto del género. Pero las carreras profesionales se ven muy truncadas desde ahí. Porque la propia persona que debería de promocionarse cree que ya llegó a su tope. ¿Y qué se está haciendo para mejorar esto? Bueno, se están haciendo. En primer lugar, las leyes y después que la administración vaya exigiendo el cumplimiento de las leyes. Toda la empresa que tenga, por ejemplo, estamos en el ámbito laboral, más de 250 personas trabajando, está obligada a tener un plan de igualdad, ¿vale? Y un protocolo contra el acoso laboral. Y un protocolo contra el acoso sexual dentro del mundo del trabajo y tal, ¿no? Hay algunas cosas que ayudan a hombres y a mujeres, pero otras específicas. Por ejemplo, el acoso sexual es mayoritariamente ejercido por varones, por hombres contra mujeres, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, todas las empresas que tienen más de eso. Se hace por personas que están verdaderamente formadas en eso. Los representantes de las centrales sindicales que están en estos ámbitos, los representantes de las empresas que están en estos ámbitos, tienen suficiente bien puestas las gafas de género para ver cómo organizar la cuestión del trabajo. Finalmente la cosa es muy simple. Los permisos de maternidad, los permisos por cuidado de enfermos, hay que mirarlo. Si yo estoy en una empresa grande, tengo que ver cuántos se toman varones y cuántos se toman mujeres. Y eso no es la perspectiva de género, va más allá, pero eso ya me da un valor, una indicación. Y yo digo, oye, si yo quiero la igualdad de oportunidades para la gente que trabaja en esta empresa, que es una empresa importante, voy a ver de qué manera pongo estrategias en marcha para que aquella población que accede menos a este recurso de atención a sus familiares pueda tener más facilidad, mientras que esta otra persona, que es la que normalmente lo hace, porque las mujeres se toman más permisos para cuidar a sus padres y a sus madres, lo cual tiene una explicación, pero también para cuidar a sus suegros y a sus suegras, lo cual es un poco más chocante. Fernando, y concretamente, ¿cómo se ocupa la psicología de estas cuestiones de género? Bueno, aquí me vais a permitir que sea un poco... Yo creo que a la psicología le falta todavía mucho por incorporar la perspectiva de género en su quehacer diario, ¿vale? De hecho, el género dentro de la psicología se ha considerado como una cuestión transversal en todos los ámbitos profesionales, pero de la psicología, que es el que me sacáis ahora, ¿no? Entonces, la psicología debe de analizar esas diferencias entre hombres y mujeres, identificar claramente cuáles son las que son debidas no a aspectos, llamémosle caracteriológicos, personales, del individuo, que son muy difíciles de diseccionar de la cuestión del género, porque finalmente el género lo que me dota es de identidad, que finalmente mi identidad es mi carácter, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Entonces, incorporarlos para precisamente intentar ayudar a las personas a comprenderse, porque el segundo paso después de tomar sensibilidad es tomar conciencia de, ¿vale? Y entonces, la psicología hoy puede tener acceso al concepto de género y a toda la literatura que se ha creado profesional ahí, para comprender que muchas de las posiciones que tenemos delante, de muchos de los problemas que se nos plantean,
Si se mira desde la perspectiva de género, puede tener un abordaje mucho más solución. Por ejemplo, conflictos de relaciones de pareja. Por ejemplo, puede ser uno de ellos, ¿no? Fernando, antes de que nos cuentes cuáles son las claves prácticas para seguir en el camino hacia la igualdad de género, te invitamos a ti y también a nuestros oyentes a que escuchemos el relato que nos trae Ausi. Os recordamos que podéis llamar a los teléfonos 955 68 37 21 y al 955 68 66 32 para hablar con nuestro experto invitado de hoy. Ahora sí, a disfrutar de este relato. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Luisa era una niña de 4 años que no se parecía a las otras niñas, entre otras cosas por su afición a jugar a los astronautas. Ella siempre quería ser eso desde que vio a Neil Armstrong pisar la luna. Luisa era una niña muy criticada por sus compañeros, debido a que le gustaban más las naves espaciales que las muñecas. Su afición por la astronáutica era tan grande, que un día llegó a subirse a lo más alto de los columpios del parque para poder tocar el cielo, las estrellas, los cometas. Al pasar el tiempo, Luisa se hacía mayor y veía cómo sus amigos dejaban las muñecas y los juegos para inclinarse por otras diversiones, como el deporte, salir con amigos, ir de paseo. Pero a ella eso poco le importaba, porque lo que realmente le gustaba era ser astronauta. Cuando llegó al instituto, todos sus alumnos se burlaban de ella, todos menos sus amigos, a pesar de encontrarla un poquito rarita. Siempre le hablaban de que esa profesión era de hombres y que ella debería ser enfermera, azafata o una de tantas cosas típicas de chicas. Luisa oía esta copla todo el día y de toda la gente, pero no se resignaba. Al llegar a los 17 años, cansada de oír las risas de los compañeros, decidió irse a estudiar al Centro de Investigación Espacial Española. Al llegar allí a pedir una solicitud para entrar en el centro, la recepcionista se asombró mucho al saber que era una muchacha. El director, que era muy arcaico, se rió de ella y le denegó la solicitud. Luisa, muy enojada, fue a pedir explicaciones al propio director, acusándolo de machista. Ella argumentó que tenía un cociente intelectual más alto que muchos de los empleados del centro, pero no fue escuchada por el mero hecho de ser mujer. Nuestra protagonista recurrió a todos los recursos a su alcance, mas no pudo hacer nada por contrarrestar la injusticia. Y agotada del machismo, se tuvo que marchar a estudiar al extranjero. Pasaron varios años y Luisa seguía estudiando fuera. Pasado un tiempo, le dieron el doctorado en astronáutica. Al regresar a España, todo el país se enorgulleció de ella. El centro, que antes la había rechazado, ahora le pedía disculpas por la incompetencia mostrada y le pidieron que volviera. Pero ella no accedió, porque ya tenía trabajo en una empresa alemana. De ella ya nadie se reía, al contrario. La gente, y sobre todo las mujeres, le daban las gracias por haber derrotado con victoria absoluta el machismo de nuestra sociedad. Luisa quiere ser astronauta. Un relato adaptado de Javier Carrón González. Nada es imposible, pero sería mucho más fácil si toda la sociedad, hombres y mujeres, contribuyéramos a que todas y todos seamos iguales de verdad. Hombres y mujeres, niñas y niños, todos somos humanos. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we human or are we dancing? Are we
resumen rápido, Fabián, de lo que hemos hablado hasta ahora? Curioso cómo estas desigualdades de género en el ámbito laboral hacen que a un mismo puesto de trabajo la mujer tenga un 32% menos de salario. Y lo que contaba Fernando, cómo se va invirtiendo esta pirámide cuando en los puestos de base generalmente, por ejemplo en educación, como él hablaba, son mujeres, y los puestos de mando, cuando llegamos al decanato universitario, se reduce su presencia a un porcentaje casi insignificante. ¿O sí? Yo me quedo con una idea, bueno, me quedo con muchas, pero una que quería destacar, refiriéndose a la conciliación laboral y que la igualdad será efectiva cuando tener un niño sea cuestión de 4 manos y no de 2. Y lo dice una que tiene solo 2 manos. Bien. Para 2 niños. Bueno, yo me quedo con la idea de que aún queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Pero me quedo con lo positivo, con los avances que decías que en estos 15 años se habían conseguido, ¿no? No sin trabajo y sin esfuerzo, por supuesto, ¿no? Pero también con los avances que nos quedan, que nuestra sociedad va a tener en un futuro, espero que temprano. Sí. ¿Me dejas decir Venga, una cosa? sí. Porque hay, en general, una idea muy distorsionada de lo que es el feminismo. Como ha dicho Fernando, el feminismo es igualdad, no es lo contrario de machismo. Para eso hay otro término, que es el embrismo. Pero que incluso ese término, si me permite, Jausi, lo deberíamos de descartar. ¿Sabes por qué? Porque es como que hubiera un machismo de las mujeres. Exacto. Y no es cierto. El machismo de las mujeres es exactamente el mismo que el machismo de los hombres. Por tanto, Es el mismo, claro. no es Estamos llamarlo embrismo. socializados No es bajo necesario los mismos llamarlo criterios. embrismo, ¿sabes? El embrismo es un palabra que se han sacado algunos señores que están a la derecha de Dios y que pretenden con eso adobar aquel concepto de feminazi, todo ese tipo de cuestiones y tal, ¿no? Pero se va a caer. El embrismo se va a caer. Nadie lo usa. Nadie que esté en el mundo usa. Feminismo es igualdad y todos ganamos. Y Todos machismo, todas. y el machismo estamos a medias, mujeres y hombres. O sea que Y Fernando, ¿qué pautas debemos de tener en cuenta para alcanzar esta igualdad? seguir trabajando. Yo creo que yo creo que debemos de aprovechar cualquier coyuntura para poder introducir ideas que hablen de favorecer la igualdad y de favorecer el acceso a derechos de personas que, por la condición que fuere, tengan limitaciones. Y sobre todo, de lo que estamos hablando, que es por el hecho de ser mujer. Imaginemos alguna discriminación por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser hombre, no hombre malo, sino hombre, ¿no? Es que eso es otro concepto, ¿no? Y concretamente, ¿qué puede hacer una mujer que se siente discriminada en su trabajo por el solo hecho de ser mujer? Mira, ahí me vas a permitir una decisión. Voy a decir lo que me gustaría que pudiera hacer y después lo que yo creo que puede hacer, ¿no? A mí lo que me gustaría que pudiera hacer es que pudiera dirigirse a un servicio especializado, ¿vale? Tipo IAM, tipo los puntos de información que tiene la Diputación y tal, para buscar asesoramiento de eso. Me gustaría que eso pudiera ser, ¿no? Y puede ser en algunos casos así. Es decir, los recursos especializados para la mujer orientan para que esta persona que está pasando por ese proceso tenga una clara conciencia de si efectivamente todo lo que le está pasando o no, en primer lugar. ¿Qué es lo que más mayoritariamente puede hacer actualmente? Hombre, sobre todo lo que suelen hacer muchas es socializarlo entre sus propias compañeras e ir generando un cierto comportamiento de aceptación. Pensemos que en la coyuntura que estamos a nivel laboral y demás, cualquier tipo de protesta, y mucho más de esto, que es un descrédito para cualquier empresa, por grande o por pequeña que sea, genera un nivel de inquietud muy grande que le puede traer incluso problemas, ¿no? Lo que debería de poder hacer es dirigirse a su directiva, a las personas que dirijan esa empresa, y decirle, creo que me está pasando esto, y ahí debería de encontrarse todo el apoyo del mundo. A ver, ¿qué hay de esto? ¿Y a estos empresarios qué les podrías decir para evitar estas discriminaciones? Para los empresarios, lo primero que hay que decir, para toda la persona que invierta €1 de sus ahorros y de su esfuerzo por generar un medio de vida y tal y cual, es que en la igualdad tiene mucho más que ganar que perder. ¿Y a las empresarias? Lo mismo. Vale, Que la voy a igualdad. hacer esa diferenciación. Hablando Lo de mismo. empresarios lo hacemos en más. Muy hábil, muy hábil. hábil. Fernando, llegando ya al final de la entrevista de hoy, ¿qué consejo puedes dar a nuestros oyentes en estas Hombre, cuestiones relacionadas a mí me con la gustaría, igualdad? sobre todo, más que consejos, que yo no los tengo, quiero decir, yo los tengo, pero los tenemos todos, ¿no? A mí me gustaría, sobre todo, rogarles que no dejen pasar el tema de la igualdad como un asunto que es de los demás. Que pensemos, si somos varones,
que pensemos en, cuando veamos a las mujeres reivindicando, pensemos que tenemos hijas. Y que yo tengo hijas, yo tengo una hija. Y mi mujer tiene 2. Y a mí me gustaría que si mi hija, por referirme ya a la mía concretamente, va a tener un hijo, esté con una persona que sea capaz de compartir ese trabajo. Porque ella tiene una carrera que le costó mucho trabajo conseguir. Y entonces, que los permisos de paternidad estén al cabo de la calle, eso es bueno para la sociedad, porque ganamos todos y ganamos todas, ¿no? Entonces, a todo el mundo que no se tome el tema de la igualdad como un asunto de los demás, un asunto de las mujeres, y qué pesadez, y qué tal, sino que esto es igual que cuando hace, salvando las distancias que hay, 60, 70 o 80 años, se hablaba de la igualdad entre blancos y negros en Estados Unidos, ¿no? Es decir, es una reivindicación absolutamente de derecho que no debemos de dejar pasar ni un solo día, ¿no? Bueno, pues estupendo. Muchas gracias a Fernando García Sanz, nuestro experto invitado de hoy, por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros estas importantes claves para conocer mejor aquellos aspectos relacionados con la psicología y el género. Te deseamos los mayores éxitos personales y profesionales. Muchas gracias, Fernando. Gracias, muchas gracias a vosotros. Fernando, gracias por acompañarnos este ratillo de tarde de viernes, por haber compartido con nosotros tus ideas de forma tan clara y por tu compromiso. Así que decirte que hemos aprendido mucho con todo esto y que cuando quieras volver esta es tu casa. Me encanta eso, porque sabes que a mí el tema este de la radio, el micrófono y tal, Te va. me va. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y hacer vuestras sugerencias sobre aquellos temas que sean de vuestro interés para que los tratemos con nuestros expertos invitados aquí en Humanos. Humanos, un programa de Radio Guadaira. Puedes escucharnos en el 107.7 de tu dial y también a través de la web radioguadaira.es. Si quieres ver los vídeos de nuestros programas, puedes encontrarlos en el canal de YouTube Humanos Radio o en nuestro blog humanosradio.com. ¿Alguna pregunta de los oyentes por ahí? Sí, tenemos algunos correos. Un oyente, Juan, nos dice: he escuchado hablar de los planes de igualdad para las empresas. ¿De qué se trata? Fabián. Pues mira, vamos a ver, de acuerdo a la normativa vigente ahora mismo las empresas están todas ellas obligadas a respetar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y para ello deben de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres. Nos contaba Fernando que las empresas con más de 250 trabajadores están obligadas a que se articulen y se tomen estas medidas y que sean recogidas en lo que precisamente llamamos el Plan de Igualdad. El Plan de Igualdad no es más ni menos que un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Contempla cuestiones tales como el acceso a la formación, la promoción en el trabajo, la retribución salarial, el llegar a los puestos de mando, como hemos comentado antes. ¿Más preguntas? Sí, Ana nos dice que ha escuchado el término mainstreaming de género, pero que no sabe muy bien a qué se refiere. ¿Contestas tú? Sí, vale. El mainstreaming de género es un enfoque transversal de la igualdad en todos los niveles de la administración pública y en los diferentes ámbitos de las políticas públicas. Y realmente es lo que permite que la igualdad sea efectiva para eliminar esas discriminaciones por razón de sexo y corregir todos los procedimientos para impulsar un verdadero cambio social, que es de lo que se trata. ¿Hay alguna cosita más? No, de momento no. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio.
Ausi, ¿y la lectura para esta semana? ¿Qué nos recomiendas? Pues mira, os voy a recomendar un libro que además es de obligado estudio en los másteres de violencia de género, que se llama Los nuevos hombres nuevos, cómo adaptarse a los tiempos de igualdad, de Miguel Lorente. Es el mismo autor del conocido libro Mi marido me pega lo normal, que ya tiene tela, Tiene tela el título. el título. ¿Sabes? Bueno, pues ¿Sabes sí. que ese título se lo puso Miguel porque fue una frase que le dijo una señora con las que él estaba trabajando? Sí, Es sí, decir, sí, que era real, es una ese frase título real. no es un título No es inventado por el inventado, autor, sino efectivamente. que fue una transcripción de lo que le dijo una señora. La realidad supera la Yo es ficción. que a Miguel lo conozco. Sí, Miguel Lorente. Bueno, pues Miguel Lorente nos explica esa progresiva transformación del varón en la sociedad, con un análisis claro y sin disimulos. Bueno, crea un retrato robot de la nueva masculinidad, alejada de egoísmos, de atavismos y las brutalidades que deberían ser cosa del pasado, pero que tristemente siguen siendo actualidad. El asunto más urgente y crucial de nuestra sociedad es el de la redefinición del papel de los hombres, de esos roles estereotipados que antes hemos estado comentando. Bien, pues nadie como Miguel Lorente para explicarnos esa transformación sin dificultad y de una manera esperanzadora. El mensaje, por tanto, es muy positivo, muy optimista. Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo, ¿por qué no? Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we human or are we dancer? Are we human or are we dancer? Y para concluir, ideas clave que destacamos, Fabián. Pues que es la sociedad en su conjunto, la sociedad entera la que tiene que conseguir la igualdad a través del compromiso, de la inclusión y de la solidaridad. Pues sí. Pues yo voy a hacer dos reflexiones, una como persona y otra como profesional de la psicología. Como persona es que con la igualdad ganamos todos y todas y que hasta que no nos impliquemos hombres y mujeres en este trabajo no será efectiva. Y como profesional de la psicología, pues que mi profesión, a la que adoro, debe incorporar esa perspectiva de género de una forma transversal en todo el ejercicio profesional. Pues a mí me gustaría destacar esta idea de optimismo, ¿no? Soy optimista en este sentido y en buena parte ese optimismo se debe a saber que hay personas muy implicadas en trabajar por esta causa, como es el caso de Fernando. Y no solamente me refiero al trabajo profesional de psicólogos y educadores, porque también en las familias hay mucho que hacer y hay muchas madres y padres que deciden educar a sus hijas e hijos en igualdad. Así que enhorabuena por lo que hemos conseguido hasta ahora y a seguir trabajando, que hay mucho más avances que lograr. Bueno, pues estamos en la recta final del programa de hoy. Hemos contado con Fernando García Sanz. Fernando nos ha dado la oportunidad de saber algo más sobre psicología y género. Confío en que os haya gustado y en que no os perdáis el siguiente programa. En el siguiente programa hablaremos sobre cómo gestionar personas en tiempo de austeridad con Manuel Seijo. ¿Cuáles son las nuevas habilidades que una empresa tiene que poner en práctica en estos tiempos? ¿Qué comportamientos nos estamos encontrando? ¿Es un arte saber gestionar personas? No te pierdas la opinión de nuestro próximo experto invitado aquí en Humanos. Este programa hecho para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacerlo posible, para vosotros que sois los que lo hacéis posible, para vosotros que sois humanos. Que seáis felices y que tengáis una estupenda semana. Hasta nuestro próximo programa. Hasta el próximo viernes, ya sabéis, tenemos una cita aquí a la 1 de la tarde en Humanos, tu programa para el desarrollo personal y profesional. Recuerda que también puedes ver los programas en el blog humanosradio.com. Y ahora, a disfrutar el fin de semana. Muchas gracias a todos, saludos, hasta la próxima. Suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, deja que las velas se hinchen, explora, sueña, descubre, disfruta de la semana y podemos ser más humanos.